Historia del arte desde el realismo hasta las primeras vanguardias. Hoy les vamos a presentar las obras más importantes de estos periodos, comenzando por Brenda y luego por Candy. En el Renacimiento hemos estudiado que se ve el humanismo, que es este movimiento, esta visión del mundo centrada en los seres humanos, y en la arquitectura renacentista también es mostrada. En esta imagen podemos ver la basílica, que es basílica y catedral metropolitana de Santa María del Fiore, que fue hecha en el año, inició su construcción más bien en el año 1296, justo apenas donde viene esta tendencia renacentista. Y fue hecha por varios arquitectos, sin embargo los más destacados son Arnolfo di Cambio, que fue quien realizó el diseño, los planos de la catedral, y Brunelleschi, quien realizó la cúpula. Los materiales son de mármol y de ladrillo, y podemos ver que se da una teoría de la proporcionalidad, que es lo que se habla en el Renacimiento, donde se siguen estos lineamientos antropocéntricos que hacen referencia también al arte clásico. Se dan relaciones de tamaño entre la altura de las columnas y la apertura de los arcos, y se genera esta relación entre la altura del edificio y la altura del cuerpo humano. La basílica está hecha en una planta basilical en cruz latina, con una nave central que es más alta y ancha y dos naves laterales menores que bajan la escala con respecto a otros movimientos anteriores, bajan la escala buscando una escala más humana. El periodo barroco se toma como un periodo en donde tanto en el arte como en la arquitectura y escultura se exagera. No se respetan las reglas de la armonía que seguía el periodo clásico, y se da esa distorsión de los valores del periodo clásico. Se toma que el periodo barroco es el arte de la apariencia. En los ejemplos de obras en arquitectura podemos ver la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles en Francia, que se construyó en 1678, entre 1678 y 1684, que vemos que es un espacio bastante amplio, son de longitud 72 metros, de ancho 10.5, y tiene todas estas características, ¿verdad? Se utilizan esculturas, mobiliario, la parte de arquitectura, la decoración barroca, en donde se utiliza una cantidad de elementos que en cualquier espacio hay información. Están tanto en la parte de las ventanas, en la parte de los candelabros, en la parte del cielo con las pinturas. Esto es muy característico del barroco porque en toda parte del espacio, en arquitectura, se concentran elementos de decoración para que el espacio sea vistoso. Otro ejemplo de un elemento arquitectónico barroco es el baldaquino de San Pedro, que se hizo en 1623, entre 1623 y 1634, por el arquitecto Gian Lorenzo Bernini, que es un elemento de bronce que lo que busca es, dentro de la catedral, dentro de la Basílica de San Pedro, resaltar el altar mayor en donde se encuentra la tumba del apóstol San Pedro. El periodo rococó nace en Francia, y en este periodo predominan formas inspiradas en la naturaleza. Los cuerpos son representados desnudos, también se presenta la mitología. Es un arte que no tiene influencia religiosa, y eso lo podemos ver con la obra que vemos en el ejemplo, que es el rapto de Proserpina por Plutón. Esta obra se hace entre 1677 y 1699, y quien la hace es François Girardon. Es de mármol y tiene una altura de 2.70 metros y se encuentra actualmente en el Parque de Versalles, en uno de los jardines de Versalles en Francia. Esta obra es destacable porque dentro de las representaciones que se ha hecho del rapto, esta lo hace ver de una manera que no es agresiva, sino que es como un rapto matrimonial. Que lo que quiere decir el artista con esto es que no es violento.
A mi parecer, esta es una de las obras que da una alerta a lo temprano neoclásico, sin embargo todavía no es considerada neoclásica, está considerada como rococó. El estilo neoclásico es un estilo que predomina a finales del siglo XVIII y se basa en la racionalidad y en esa añoranza al pasado grecorromano como símbolo de elegancia y de la simpleza. Un ejemplo de arquitectura neoclásica encontramos en el Petit Trianon, en donde vemos que es un palacio rodeado de jardines con una edificación cúbica decorada de columnas en un esquema neoclásico, que tiene un zócalo y que tiene un frontón triangular. Aquí se ven características como que la linealidad tiene una mayor importancia, que eso el color es sobrio y se da el uso de formas clásicas que se utilizaban en la antigua Grecia. Una obra que es representativa del periodo del romanticismo es la de El 3 de mayo en Madrid de Francisco de Goya, que se hace en 1813 y 1814. Es un óleo sobre lienzo y representa características del romanticismo como el que contrarresta la racionalidad, valorando la lógica, la razón subjetiva y va en contra de lo convencional. Deja a la imaginación ese sentimiento que quiere transmitir el autor, buscando la intensidad de las emociones, y da una muestra de lo que es el nacionalismo naciendo desde el pueblo con ese ideal revolucionario. Otra característica también es que hay un uso del claroscuro y el contraste de la luz que son característicos de este periodo. El realismo, movimiento que aparece a mediados del siglo XIX, dejando atrás los movimientos del neoclasicismo y el romanticismo, pintando escenas en gran formato y se enfoca en lo que aparece en la realidad de forma objetiva. Octubre, Recolección de papas, sin duda es una obra que destaca en el movimiento artístico del realismo. Por sus escenas de gran formato, además muestra una imagen vívida de las personas comunes y corrientes en situaciones en las que la mayoría del mundo puede identificarse. Se puede decir que cotidianas, pues es en esta época en la que la mayoría de la gente de la sociedad trabajaba como campesinos, sirvientas o granjeros. Se puede mostrar cómo es realmente la vida de las personas que celebran sus penurias, así como la dignidad de los propios campesinos. Muestra un alto acabado con una pincelada más suelta, asociada a los impresionistas. Las cribadoras de trigo, Gustavo Courbet, 1853. En esta obra Courbet continúa la observación de la sociedad e inmortaliza una escena de la vida campesina donde se podría aludir al progreso de las actividades agrícolas debido a la revolución industrial. Esto representa la vida cotidiana de la clase media-baja, como se solía hacer en el realismo. También se puede observar la ausencia de alegría en el cuadro de la mujer sentada. Se destaca lo sombrío con colores oscuros. Por último, se puede observar cómo se hace el uso del refuerzo de contornos de las figuras, destacando la volumetría de ellas y los pliegues de las telas. El impresionismo representa un punto de inflexión en la historia de la pintura occidental, además reconociendo la ciudad moderna como paisaje. Los impresionistas establecieron como punto fundamental el estudio de la luz a través de la técnica pictórica. En esta obra se puede destacar en diferentes elementos como la bandera, los edificios o la luz que recorre toda la calle. Muchos de los artistas impresionistas se decidieron por explorar ángulos, perspectivas y encuadres que nunca antes habían sido vistos. Les interesaban los instantes que pasaban desapercibidos o las escenas que permanecían ocultas a los ojos de los espectadores. En este caso, en esta obra es captado el instante de lo sucedido en aquella calle. Además, se prefería las pinceladas directas, muchas veces con trazos gruesos o con brochazos. Los trazos se dejaban abiertos, las texturas porosas y las líneas. De todo esto se puede ver evidente en la obra de Monet. El posimpresionismo es una extensión del impresionismo en un estilo de arte muy diferente, pero a la vez unidos por un deseo de quebrar un pasado del arte. Se utilizan colores vivos pero libres de representatividad. En esta obra, el circo de Pierre se muestran estos colores, además de la combinación que es la clave.
Los colores primarios rojo, amarillo y azul que distribuyen en pequeñas pinceladas en esta obra es una técnica del puntillismo que busca romper con las tendencias y así se enfatizan las emociones que estos colores puedan generar, así integrando un aspecto de la expresión interna del artista. Pierre vuelve a unir el arte y la ciencia. Recordemos que en esta época estaban viviendo un momento de gran florecimiento. Primeras vanguardias. Surgen a partir de 1910, siendo la primera del futurismo y tienen su mayor esplendor en la década de los 20. Retrato de Pablo Picasso, Juan Gris. El cubismo representa simultáneamente distintos aspectos de la misma realidad. Además, aporta los posibles datos intelectuales que se puedan incluir. Los autores cubistas descomponen y recomponen la realidad de formas geométricas, suprimiendo el bidimensionalismo y compenetrando los planos hasta lograr la simultaneidad, como es en el caso de la obra del retrato de Picasso, donde se logra apreciar todo el detalle, pero a la vez la geometría de las formas para lograr un efecto donde aún se logre apreciar la figura. Se ve cómo el autor rompe con los estándares y busca la originalidad, además de hacer un rechazo de la realidad y tiene un fin más estético. La jirafa en llamas, Salvador Dalí. El surrealismo viene a sustituir el racionalismo por la imaginación, intuición, inspiración y asociación libre de las ideas. El objetivo es expresar el funcionamiento real del pensamiento y el mundo de los sueños. Se busca la realidad de lo insólito y maravilloso. Este movimiento lleva por lema cambiar la vida y transformar la sociedad con 3 principios básicos: libertad, amor y poesía. Es aquí, pues, donde Dalí nos muestra una escena de 3 figuras humanas, 2 de ellas extraordinariamente grandes, encarnadas en el protagonismo de la escena, relegando a la jirafa. Es así como esta obra y otras en la producción del Salvador Dalí nos muestra una pequeña realidad recuperada de su inconsciencia, de sus sueños, y la representa por nosotros, el público, haciéndonos partícipes de su experiencia personal.